Bueno, ¿qué opinan de la charla que nos brindaron estas dos artistas egresadas de los Andes? A mí me parece que fue muy interesante ver cómo antes la universidad era más que una universidad, como un Tinder de la época de ellas, o en donde se metían para casarse bien y no para estudiar. Y pues siento que eso ha cambiado, obviamente ellas hicieron que eso cambiara, pero siento que también se ha transformado. Ya no es como un lugar en donde tú vas a casarte bien, sino que vas a buscar los contactos que te mantendrán bien cuando empieces a laburar. Siento que esa es la imagen que tienen muchos de acá, de como aquí estudia la gente que tiene más poder en ciertas áreas, o los hijos de los que tienen más poder en ciertas áreas. Pues estudiando acá tal vez puedas hacer más fáciles los contactos o tengas una palanca para poder llegar más alto, más rápido. Quién sabe si eso sea verdad, pero siento que es así. Pues concuerdo con lo que tú dices, dado que pues Beatriz y Camila muestran que la universidad puede ser un espacio de libertad, de debate, de experimentación, como una apertura, como todos esos constructos sociales que muchas veces tenemos como señalados, o básicamente como la idea que muchos tenemos como de cómo se compone la sociedad. A su vez, pues me llamó bastante la atención que ellas dan como una nueva visión del arte, de la importancia pues que pueden tener las bellas artes para la sociedad y pues en la cotidianidad, puesto que se antepone un poco como a esa mirada machista, esa mirada opresora que había, sobre todo en la época en la que ellas eran estudiantes, en los años 60, pues permitían como abrirnos un poco el paradigma machista, opresor que había, como en una apertura más que vista que el arte es más que un enfoque artístico, que es un espacio donde se puede fomentar el pensamiento, el análisis y también como un canal de construcción, como bien lo digo. Pues también muestran que es una medida como flexible, como maleable y que se puede ajustar pues como a cualquier tipo de condición, o pues puede tener distintos roles en varios entornos. Sí, pues a mí me parece que es maleable en el sentido de que los profesores también permitían que así fuera, ¿no? Sí, yo creo que también es importante recalcar que no solo esos cambios se dieron dentro de las aulas, sino que mayormente fuera de ellas, como que fue justamente por la desobediencia de esos mismos artistas y de otros alumnos que esos cambios comenzaron a darse. Y, sin embargo, siento que, al menos en la actualidad, eso no se ha reforzado tanto por esos cambios que vemos por la educación a gran escala y por esos cambios que ha tenido la universidad en términos de población o de números o costos de matrícula, y siento que eso termina como que sistematizándolo a las cosas, generando Sí, digamos, o sea, siento que en la época como que también ese valor como de querer romper el esquema era muchísimo más fácil, como en muchas cosas, como y que para ellas miedo. Sí, o sea, como que para ellas era como mucho más fácil como entre colegas hablar y explorar como esa como creatividad, o bueno, como procesos como fuera de pues de como el salón de clases y como de esa misma estructura. Además que también yo siento que pues sí, como el aporte colectivo que pues esa generación ha dado como al arte colombiano como actual, que era lo que hablábamos, como obviamente es muy diferente, pero siento que sin eso como que tampoco habrían muchas de las cosas que nos permiten a nosotros como ser estudiantes y estar acá pues como viendo la experiencia también, ¿no? Sí, es que en cuanto a eso, en la actualidad digamos que tenemos una barrera entre estudiantes y profesores, y más que todo pues se debe como al contexto y pues a la cantidad que pues sabemos aquí, ya que pues digamos en esa época pues para ellas fue un poco más difícil como hacer el cambio de la manera en la que se expresaban, de cómo sentían las cosas. Entonces digamos que es un poco más difícil hoy en día. Tú tienes un horario, lo tienes que cumplir y ya. En cambio en esas épocas como algo que me ha llamado la atención en la charla es como que una de las dos, no recuerdo cuál era, iba a clases de filosofía y a ella le gustaba la filosofía. Y descubrió que le gustaba porque le permitían entrar, o sea, ella de verdad se sentía como una dueña de la universidad. Exacto, no había barreras. Hoy en día sí hay barreras. Tú no puedes entrar a una clase cualquiera porque ya te preguntan quién eres, qué haces ahí, o si estás matriculado o no ahí. Es más, ni siquiera puedes pasar el torniquete y tienes que pasar un torniquete en cada etapa. Hay algunos profesores que permiten ese tipo de cosas. Como Fabio. Entonces digamos que siento que eso es como los profesores que hacen falta en la universidad, ¿saben? Como que no te pregunten qué haces ahí, sino que si tú quieres entrar a la clase, estás ahí. Entrar. Exacto. Digamos,
antes, por ejemplo, en las clases de gobierno, como que no te tomaban la asistencia o no te preguntaban qué hacías ahí, sino que tú entrabas y hablabas, escuchabas hablar al profesor y ya, y era interesante. Y en esa época, profesores que me han contado, se llenaban más los salones, Sí. porque no era algo que tenías que cumplir, sino que era algo Que te gustaba. que te gustaba ahí. Pero siento que es algo también generacional. Realmente nosotros ahorita como que no sentimos eso de quiero ir a aprender porque nuestra fuente de aprendizaje ya está aquí. O sea, siento que por eso de pronto hay menos interés. También considero que ahorita como que hay más miedo al repudio social. O sea, la cabra chismosa a mí personalmente me da pavor de hacer cualquier cosa que a la gente le parezca rara y que aparezca ahí. Sí, es como que nos hemos adaptado a unas dinámicas como más seguras, más medibles y más silenciosas, Sí. como que por todo este tema de bloque neón, como que guías de lectura, como que todo es mucho más sistematizado. Y siento que esa escalaridad ha generado como que no pierde también podamos como el generar interés y como las ganas. también como esta relación estrecha con los profesores, no se termina de Pero generar. también está en uno como fomentar esos espacios más como de diálogo, o como más abiertos con el profesor para que sea como tú no fuente puedes de... hacer eso si el profesor cree que es mejor profesor al estar en un altar y que tú le tengas que responder. Por No, también ejemplo. depende, o sea, yo creo que uno como estudiante pues puede tener canal para fomentar como esos espacios de diálogo, como Pero que es no tú sean los como puedes tan fomentar, pero si el profesor no está dispuesto a bajarse de ese reticulares, pedestal, no, sí, no Porque, pasa. digamos, por ejemplo, yo estaba en una clase de inglés en la que la profesora detestaba que otras personas entraran a esa clase y las sacaba del salón. O sea, habían personas que entraban como por acompañar a sus amigos y las sacaba del De salón. pronto por aprender, porque no les dio los Entonces- créditos. Es que uno también Sí. tiene ahora límite para aprender. No, pero o sea, a mí no me parece, la verdad, porque si ustedes conocen otras universidades, o sea, esto es totalmente distinto. Aquí por lo menos los salones están abiertos, digamos, en otras universidades como la Javeriana, la Nacional. Bueno, ve y tú las nombras, o sea, tienen todas puertas cerradas y en realidad la gente ni siquiera puede entrar. Aquí pues nos dan la oportunidad de poder entrar a muchas clases. Yo personalmente he entrado Me he a través... colado a todas. Literal, sí, he acompañado a un montón de amigos a tomar clases de sistemas que si bien uno no aprende nada, o sea, uno tiene esa opción y se me hace que es algo muy valioso que tal vez la gente pues no lo reconoce, entonces es algo que la gente debería ser mucho más agradecida, pero porque solamente conoce este contexto, no ha habido otros contextos y Sí, todo lo bueno exacto. que en realidad tiene la universidad. Pues que de los pronto aristas sí. desde distintos ángulos. Ellas sembraron como eso para que todo empezara a cambiar y todo empezara a mejorar, pero siento que pues aún nos falta. Sí, creo que es parte de seguir en el camino.